Hola, compañeros y docente. A continuación les mostraremos la Constitución de 1848. La Constitución de Prusia de 1848 fue una de las reformas políticas más importantes del siglo XIX en Europa. Esta surgió en medio de las revoluciones liberales que buscaban limitar el poder absoluto de los reyes y poder establecer gobiernos con participación ciudadana. Para entender la Constitución de Prusia en 1848 es necesario mirar lo que estaba ocurriendo en Europa. Se encuentran las revoluciones de 1848. En las revoluciones de 1848, en Europa muchos pueblos europeos se levantaron contra las monarquías absolutas y estas revoluciones exigían libertades políticas, constituciones, derechos ciudadanos, participación en el gobierno y la unificación nacional en algunos territorios. Y estas revoluciones ocurrieron en varios lugares como Francia, Austria, Italia y estados alemanes. Uno de los estados alemanes más poderosos era el Reino de Prusia. Prusia, antes de 1848, tenía un nivel político y estaba gobernado por una monarquía de manera absoluta y dirigida por el rey Federico Guillermo IV. Un sistema político antes de la Constitución que tenía ciertas características como donde el rey tenía casi todo el poder. No existía una verdadera representación popular hacia el pueblo y la nobleza y el ejército dominaban la política. La burguesía y los trabajadores liberales exigían una reforma. Por esto, estallaron las revoluciones de 1848. Hubo protestas, levantamientos en Berlín, lo que obligó al rey a aceptar la elaboración de una constitución. Convocó una reforma y una asamblea nacional prusiana para poder elaborar lo más llamado por el pueblo, lo más exigido, una constitución. Fue así como se creó la Constitución de Prusia de 1848. Tras las protestas de marzo de ese mismo año, el rey promovió reformas políticas. Se convocó una Asamblea Nacional Prusiana. Esta asamblea redactó un proyecto constitucional. Sin embargo, el rey mantuvo gran influencia y finalmente impuso su propia versión de la Constitución en diciembre de 1848. Dentro de las principales características de esta Constitución de Prusia fue el intento entre combinar la monarquía con elementos liberales. Esto dado que querían crear una monarquía constitucional, dentro de las cuales sus características principales fueron la monarquía constitucional. El rey seguía siendo la autoridad principal, tenía poder para nombrar ministros, dirigir el ejército, vetar leyes, disolver el parlamento y por tanto el poder del monarca seguía siendo muy fuerte. Se dio la creación de un parlamento, se estableció un sistema de parlamento bicameral. El parlamento estaba formado por dos cámaras. Está la Cámara Alta, integrada por los nobles y personas nombradas por el rey. La Cámara Baja representaba al pueblo. Sin embargo, la participación política estaba limitada. El sistema electoral era de tres clases. Uno de los aspectos más criticados fue el sistema de voto por clases. Los ciudadanos se dividían según los impuestos que pagaban. La primera clase, los ricos; la segunda clase, la clase media; la tercera clase, trabajadores y pobres. Cada clase elegía el mismo número de representantes, según la tercera clase tenía mucho más ciudadanos. Esto hacía que los ricos tuvieran mayor influencia política dentro de los derechos de las libertades. Esta constitución incluyó algunos derechos liberales, tales como la libertad de prensa, la libertad de asociación, la igualdad ante la ley, la protección de la propiedad, la libertad religiosa, aunque estos derechos podrían ser limitados por el gobierno o el monarca. A nivel político, esta constitución tuvo una gran importancia, ya que introdujo principios constitucionales en un estado monárquico, reconoció algunos derechos de los ciudadanos y creó un parlamento representativo. Dentro de las consecuencias históricas, encontramos que la Constitución de Prusia tuvo varias consecuencias para la historia alemana. La primera fue la consolidación del poder prusiano, en donde siguió siendo una potencia política y militar en Europa. Otra consecuencia fue la influencia de la unificación alemana. Prusia lideró posteriormente la creación de la unificación alemana de 1871 bajo el liderazgo de Otto von Bismarck. Muchas instituciones políticas prusianas influyeron en el nuevo imperio alemán. Y por último, la continuidad del autoritarismo. Aunque ya había una constitución, el sistema seguía favoreciendo a la monarquía, al ejército y a la aristocracia. Se considera que la Constitución de Prusia de 1848 fue una reforma limitada. Dentro de los aspectos más positivos en cuanto a esta Constitución es que se introdujo derechos ciudadanos y se creó un parlamento, avanzando todo esto hacia un sistema constitucional. Dentro de los aspectos no tan buenos y un poco negativos, era que el rey conservó gran poder y el sistema electoral era desigual. La democracia era muy limitada, por eso se considera un compromiso entre liberalismo y monarquía autoritaria. En conclusión, la Constitución de Prusia de 1848 fue una respuesta a las revoluciones liberales europeas, intentando modernizar el sistema político, estableciendo una monarquía constitucional con parlamento y algunos derechos ciudadanos,
pero esta mantuvo un fuerte poder del rey y un sistema electoral desigual que favoreció a las grandes élites. Muchas gracias